Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a estudiar cómo se obtiene la carga circulante de un circuito de molienda utilizando los factores de dilución. Soy el Dr. Ángel Delgadillo. Bienvenidos y comenzamos. Existen básicamente dos tipos de circuitos, el circuito directo y el circuito inverso. La carga circulante que se genera en los circuitos de molienda ya que los clasificadores rechazan el material que no tiene el tamaño adecuado, regresando las partículas gruesas al molino y liberando las partículas finas fuera del sistema. De ahí que el clasificador es el responsable de generar la carga circulante. En nuestro caso de estudio tenemos un hidrociclón, pero podría ser cualquier otro clasificador, una criba, una espiral, etc. Primero vamos a definir las corrientes. La alimentación del hidrociclón la vamos a llamar AH. Después tenemos los finos del ciclón que vamos a definir con F. Y por último, los gruesos del hidrociclón vamos a definirlo con G. Entonces, cada una de estas letras significa los sólidos secos de cada corriente. Entonces, vamos a definir también el porcentaje de sólidos con las minúsculas de cada una de estas corrientes, AH minúscula, F minúscula y G minúscula, que representarían el porcentaje de sólidos de cada una de las corrientes. Ahora, ya definimos nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es, primero, definir lo que es la carga circulante, que es lo que vamos a estudiar en esta lección. La carga circulante, en general, para cualquier clasificador, se define como la relación entre las partículas gruesas y las partículas finas que se están produciendo en el circuito, multiplicado por 100 para poder decir que está en porcentaje. Entonces, en este caso, aplicado a lo que acabamos de definir, el porcentaje de carga circulante, que lo vamos a abreviar como CC, sería igual a la relación de G entre F, multiplicado por 100. G no lo conocemos generalmente. F pues es el producto final de nuestro circuito. Entonces, para poder calcular la carga circulante, necesitamos plantear el balance metalúrgico. Lo vamos a realizar planteando un balance para sólidos y un balance para agua. ¿Por qué? Porque estas son las dos tipos de material que existen en nuestro circuito. Si definimos el balance de sólidos, tendríamos que los sólidos que entran sería la relación AH y los sólidos que salen sería F más G. O sea, esto en un estado estacionario. Ahora, esto se cumple para el hidrociclón. Ahora, ¿qué pasa con el agua? Pues tendríamos que primero ver un concepto que es el factor de dilución. ¿De dónde sale el factor de dilución? Bueno, primero, la pulpa está formado por sólidos más agua. Eso es lo que conforma nuestra pulpa. Y por otro lado, los sólidos se relacionan al porcentaje de sólidos multiplicando la pulpa por la fracción de sólidos, que básicamente es el porcentaje entre 100 para que sea fracción. Esta lo relaciona los sólidos con la pulpa y el porcentaje de sólidos. Nosotros no queremos la relación de pulpa en nuestro sistema. Lo que queremos conocer es cuánta agua hay en relación a los sólidos. Entonces sustituimos la definición de pulpa en la ecuación número 1 y nos quedaría de la siguiente manera. Primero, que la pulpa, si la despejamos, nos quedan sólidos multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos, que ahora vamos a llamarlo simplemente porcentaje de sol. Ahora sí, sustituyendo esta ecuación en la ecuación primera, nos va a quedar sólidos multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos, sería la pulpa, debería de ser igual a la suma de los sólidos. Bueno, teniendo esta relación, vamos a despejar el agua, que es lo que queremos buscar. El agua sería simplemente
sólidos multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos menos los sólidos que teníamos del lado derecho, pues lo vamos a pasar al lado izquierdo y nos quedarían menos sólidos. Ahora vamos a factorizar los sólidos. Entonces el agua quedaría igual a los sólidos de la corriente multiplicado por 100 entre el porcentaje de sólidos de la corriente menos 1. Este es el término que nos interesa. A este término le vamos a llamar el factor de dilución. Es el que vamos a utilizar para poder hacer nuestro balance de agua. El agua simplemente se va a calcular multiplicando ese factor de dilución por los sólidos. Entonces, ¿cuál sería el factor de dilución para la alimentación al hidrociclón? Sería AH, pero vamos a ponerle prima para identificarlo o diferenciarlo más bien del porcentaje de sólidos, que sería 100 entre el porcentaje de sólidos de la alimentación, que sería AH, menos 1. ¿Ok? Entonces ese sería el factor de dilución de la alimentación al hidrociclón. El factor de dilución de los finos sería F minúscula prima, se definiría como 100 entre F minúscula, que es el porcentaje de sólidos de esa corriente, menos 1. Por lo tanto, ya tendríamos F' como factor de dilución de los finos. Y por último, el factor de dilución de los gruesos sería G' minúscula, que sería 100 dividido entre el porcentaje de sólidos menos 1. Esto me daría G'. Entonces, si aplicamos ese factor de dilución al balance, simplemente sería el factor de dilución de la alimentación por los sólidos de la alimentación, me daría el agua en esa corriente. Si multiplicamos F', que es el factor de dilución de los finos, por los sólidos de finos, me daría el agua en los finos y de igual manera el agua en los gruesos. Entonces, con esto cerraría mi balance de agua. El agua que entra será igual a la suma del agua en los finos más el agua en los gruesos. Ahora, para calcular nuestra carga circulante necesitamos aplicar esta definición, que es básicamente los gruesos entre los finos. AH vamos a sustituirlo en la ecuación de agua, me quedaría el factor de dilución de agua multiplicado por a lo que equivaldría a H, que sería finos más gruesos. Sería igual a F' por F más G' por G. Vamos a desarrollar la ecuación, me quedaría AH' multiplicado por F más AH' multiplicado por G. Esto sería igual a F' más por F más G' por G. Vamos a factorizar y agrupar los términos. Vamos a poner del lado izquierdo los términos que involucran a F. Esa F la pasamos del otro lado, queda F', que todo eso multiplica a F. Sería igual, pasando del otro lado, el G' menos el AH que estaba del lado derecho, AH' por G. Entonces, aquí ya me queda una relación de F y G. Entonces vamos a despejar G, que es la incógnita que estamos buscando, y me quedaría en términos de los factores de dilución como AH' menos F' dividido entre G' menos AH'. Para este valor de G vamos a sustituirlo en la definición del porcentaje de carga circulante. Entonces, nuestro porcentaje de carga circulante quedaría como los términos de factores de dilución como AH' menos F' dividido entre G' menos AH'. Todo esto multiplicado por F. Ahora lo dividimos entre F porque todo ese término va a estar dividido entre F
y de aquí se cancela la necesidad de conocer F. Y si lo multiplicamos por 100, pues nos daría ya el porcentaje de carga circulante. Ahora, entonces, nuestra definición de carga circulante quedaría de la siguiente manera. Pues los términos de dilución de cada una de las corrientes AH' menos F' dividido entre G' menos AH', todo esto multiplicado por 100 para tener el porcentaje. Entonces, de esta manera, con esta simple definición, podemos calcular lo que es la carga circulante únicamente basado en los factores de dilución. Y estos factores de dilución se basan en el porcentaje de sólidos de cada una de las corrientes. ¿De dónde provengo esto? Pues del balance metalúrgico. Entonces, es muy fácil de calcularlo. Vamos en un video o en una clase posterior, vamos a hacer un ejemplo utilizando esta ecuación de algún circuito de molienda. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Ángel Delgadillo y nos vemos en la próxima. No olviden visitar mi página matemáticas.guru, donde pueden ver este curso y muchos más. Que tengan un excelente día. Adiós.